Bien, mis hermanos, vamos hoy a tratar un tema interesante, que es la introducción para otras predicaciones más adelante. Vamos a hablar hoy acerca de la sexualidad en la vida cristiana. Y déjame comenzar con lo siguiente, mire. Un famoso sexólogo clínico dice al inicio de uno de sus libros, cito, tenemos unos 48,000 genes diferentes y cada uno es responsable de alguna característica funcional o estructural. Los genes poseen un lugar importante en nuestra vida, ya que determinan nuestro color de ojos, nuestra altura, nuestra inteligencia, nuestro temperamento, etcétera. Dos personas son los que intervienen en esta maravillosa unión y cada uno contribuye con la mitad de su material genético. Cuando se unen un espermatozoide y un óvulo, se crea una célula nueva que posee 46 cromosomas. Esta célula fecundada posee material genético de cada uno de los dos, 24,000 genes de la madre y 24,000 del padre. Todas las especies vivas que se reproducen sexualmente poseen un fuerte instinto sexual, órganos reproductores y una programación para cuidar y proteger a sus crías. Mis hermanos, es verdad que el ser humano es un ser sexual. Está diseñado para una vida donde el sexo tiene una parte muy importante. Sin embargo, a diferencia de todas las especies vivas que se reproducen sexualmente, el ser humano vive su sexualidad de una forma única, pues la manera en que fue diseñado por el Creador lo pone aparte completamente de todo el resto de la creación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Mire, cuando vamos al libro de los orígenes, a Génesis, desde las primeras palabras se deja ver que Dios tiene un plan al diseñar a su criatura como varón y hembra, tal como lo dice el texto. Allá en Génesis 1:27 encontramos las siguientes palabras. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora yo quiero llamar su atención a lo siguiente. Mire, ambos llevaban la imagen de Dios y sin embargo no son iguales, porque uno es varón, es decir, macho, en contraste con la palabra hembra, porque eso, mis hermanos, es lo que encontramos en el texto hebreo. Mire, la palabra hebrea usada aquí para varón es la palabra sácar. El diccionario de palabras exhaustivas hebreas de Vine lo define de la siguiente manera. Dice, sácar destaca lo masculino en contraste con lo femenino. El vocablo indica el género de una persona nombrada. Así que, mis hermanos, lo que encontramos aquí es que Dios creó un varón, un macho, alguien de género masculino. De manera que Adán no tiene un sexo masculino. Él es masculino por creación. Y esto, mis hermanos, está perfectamente claro en la Biblia y el idioma original solamente nos sirve para enfatizar esto aún más. Ahora, esto, mis hermanos, lo tengo que aclarar porque en nuestros días la estupidez ha llegado a tal grado que se piensa que una persona puede tener un sexo como si fuera un accesorio aparte y eso no tuviera nada que ver con la persona. ¿Sí? Eso, mis hermanos, es un absurdo, es una ridiculez y no tiene ningún sustento en la ciencia. Pero hoy en día la gente cree eso. Cree que una persona puede tener un sexo al nacer, pero su identidad de género no está determinada por eso, sino por la manera en que la persona se autopercibe. Eso es ridículo, es tonto, es absurdo.
Pero, mis hermanos, como siempre, la Biblia es la que nos va a traer a la verdad. La palabra hebrea utilizada para hembra es la palabra nekevá. Y esta palabra, según el mismo diccionario, significa hembra, es decir, de forma sexual femenina. Otra vez, no es que Eva tenga un sexo. Ella es lo que su sexo indica, una hembra. Y a continuación, mis hermanos, de esta declaración, Dios dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra. Así que de entrada, mis hermanos, Dios hace la sexualidad parte de la identidad del ser humano. Y eso está ligado con el plan que Dios tenía de poblar esta tierra. Sin embargo, mis hermanos, aquí yo quiero aclarar algo. Porque este texto, cuando dice que Dios les dijo fructificad y multiplicaos, aislado del resto de la escritura, ha servido para una mala interpretación de la sexualidad según la Biblia. ¿Sí? Hay quienes piensan que el único fin indicado para la sexualidad según Dios era la reproducción. Y eso, mis hermanos, no es así, como lo vamos a ver a lo largo de esta predicación. Mire, es verdad que de la unión sexual del macho y de la hembra humanos hay una descendencia. Sin embargo, esto no es su único fin, ni tampoco es lo principal respecto de la sexualidad humana. Sin embargo, mis hermanos, durante cientos de años, y hablando de la era cristiana, se ha pensado esto. Tal vez hasta nosotros no llegue con toda su fuerza, o tal vez sí. Depende, mis hermanos, a veces de la cultura que traemos. Pero durante cientos de años se pensó dentro del cristianismo que el sexo y su uso tenía como único fin la reproducción. Y que cuando esto no era su propósito, el sexo no debía ser practicado, aún dentro del matrimonio. Pero mire, ¿cómo se llegó a esta situación dentro del cristianismo? Bueno, déjeme contarle un poco. Al inicio, mis hermanos, el cristianismo nace en Jerusalén, usted ya lo sabe. Y de Jerusalén se va expandiendo al resto del Imperio Romano. Pero sucede, mis hermanos, que a medida que el cristianismo se va expandiendo, también se fue mezclando con algunas filosofías que existían en el imperio. Filosofía, mis hermanos, por ejemplo, como el gnosticismo, que tal vez para algunos ya sea conocido, por lo menos de oída, pero déjame comentarle un poquito de lo que los gnósticos pensaban tocante al cuerpo y la sexualidad. Mire, en el gnosticismo se pensaba que el cuerpo era fruto del mal, porque ellos creían que Dios no había creado lo material, sino que Dios era solamente creador de lo espiritual. Y más bien lo material era creación de unos seres demoníacos a los que ellos llamaban demiurgos. Pues resulta, mis hermanos, que estos demiurgos, según la concepción que tenían los gnósticos, ellos habían llegado a tener relaciones sexuales con Eva. Y a raíz de eso había nacido toda la raza humana. Por eso es que para los gnósticos el hecho de tener relaciones sexuales era algo horrible y además demoníaco. Y ese tipo de pensamiento se fue mezclando con el cristianismo a medida que este fue creciendo. Pero hubo muchas otras filosofías. Por ejemplo, los encratitas, los novacianos. Por cierto, estos últimos, los novacianos, creían que la abstinencia sexual era un distintivo de una vida superior. Ellos decían que si una persona se mantenía virgen o se abstenía de tener relaciones sexuales, eso lo constituía en una persona más espiritual.
estaba por encima en su nivel de espiritualidad que los demás. Hubo otras filosofías similares a estas, pero mis hermanos, todas ellas de una o de otra manera se fueron mezclando con el cristianismo. De manera que para el siglo IV, en el que el Imperio Romano aceptó al cristianismo como religión oficial del imperio, ya eran parte de las ideas de muchos cristianos. Ya en ese tiempo se pensaba que la virginidad era una forma de vida superior entre los creyentes, ya no solamente entre los filósofos, sino también entre los creyentes cristianos. Y muchos de los llamados padres de la iglesia habían adoptado creencias tocante a esto. Y ahora, yo no sé si todos han leído historia del cristianismo, tal vez algunos sí, y los nombres que voy a mencionar les parezcan conocidos, pero gente como Tertuliano, como Gregorio de Niza, como Juan Crisóstomo, Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, etcétera, se habían dedicado a escribir acerca de estas cosas, donde todo lo sexual parece que era malo. Incluso habían llegado al extremo, escuche esto, habían llegado al extremo de la mutilación voluntaria. Pues muchos de estos cristianos, de estos creyentes, habían entendido de manera literal aquel pasaje de Mateo que dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, solamente piense toda esta mezcolanza de filosofías, donde lo físico es malo, donde lo sexual es pecaminoso, y van y leen este pasaje, y luego el Señor dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo es echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora mire, solamente para muestra, uno de los ejemplos más sobresalientes llegó a ser el de Orígenes de Alejandría. Este hombre, Orígenes, quien llegó a ser considerado en su tiempo como el más grande teólogo, sin embargo, recurrió a este asunto de la mutilación por interpretar este pasaje de Mateo de forma literal. Uno de los historiadores de la antigüedad cuenta que Orígenes, luego de mutilarse en medio de cánticos religiosos, tomó sus testículos en la mano y los aventó por allá. Creo, mis hermanos, que ya se van dando cuenta, o se van dando una idea de dónde viene la locura de la Iglesia Católica, con todas esas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con eso del celibato de los sacerdotes, con eso de que la abstinencia se considera como una forma de vida más espiritual. Usted sabe todos los estragos que ha traído para la Iglesia Católica pedirle al clero que viva absteniéndose de una vida sexual sana y correcta. Ahora, déjame decirle que por otro lado, Agustín de Hipona, San Agustín, como lo conocen en la Iglesia Católica, había influido en su generación, en sus alumnos, con ideas de que el sexo solamente tenía como fin la reproducción. Y que cuando la sexualidad se llevaba a cabo aún dentro del matrimonio, y aún cuando los hijos eran una bendición de Dios, sin embargo también era la forma en que se continuaba propagando el pecado original en la humanidad. ¿Por qué decía eso Agustín? Pues porque cada que nace un niño, el pecado original se transmite de los padres a los hijos. Así que aún cuando la sexualidad se viviera dentro del matrimonio, y aún cuando los hijos, porque la Biblia lo dice, eran bendición de Dios, también era la forma en que se propagaba el pecado original. De manera que durante los siglos siguientes, la sexualidad siguió considerándose como algo malo, y el placer sexual como algo pecaminoso. Incluso, escuche esto, a las parejas que no podían tener hijos, les estaba prohibido tener relaciones, porque según la Iglesia, no había ningún motivo, no iba a haber ningún fruto en la forma de hijos,
De manera que si no podías tener hijos, tenías prohibido tener relaciones con tu esposa. Mis hermanos, todo esto es una deformación de la sexualidad según la Biblia. Por eso es necesario que vayamos a ella y vamos a volver a Génesis. Y vamos a ver, mis hermanos, que el sexo fue creado por Dios, pero no fue puesto solamente con la finalidad de procreación. Es más que eso. Mire, si va a su Biblia, allí en Génesis 2:18, ábralo, ahí es rápido de encontrar Génesis 2. Y vamos a hacer algunas observaciones sobre esto que encontramos allí. En el versículo 18 del capítulo 2 encontramos las palabras del Señor que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora aquí por primera vez Dios menciona algo de su creación que no era bueno. ¿Sí? Y yo llamo la atención a esto porque todo lo que Dios iba creando terminaba con las palabras del mismo Dios de que Dios había visto que esto era bueno o que era bueno en gran manera. Y cada día que terminaba, día 1, día 2, era bueno lo que Dios había creado. Pero cuando llegamos a este pasaje, Dios declara que no era bueno algo. ¿Qué es eso? Bueno, no era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora, no es que Dios hubiera cometido un error, más bien Dios expresa esto porque su plan en la creación del hombre todavía estaba incompleto. Así que Dios, cuando ve que no era bueno que Adán estuviera solo, decide hacer una ayuda idónea para Adán. Así que yo me imagino a Adán allí en medio de una creación magnífica de Dios, un huerto extraordinario, el huerto del Edén, pero Adán se sentía solitario, estaba solo, y Dios dice, no es bueno eso, así que le voy a hacer una ayuda idónea. Ahora esa frase, ayuda idónea, mis hermanos, lleva el sentido, ayuda idónea lleva el sentido de alguien que asiste o que sirve a otro en algo que le es necesario. Eso, mis hermanos, no se refiere solamente al hecho de que Eva fuera la ayudante de Adán en el trabajo, pues, de administrar la creación de Dios. No solamente es eso. Aquí, mis hermanos, se está refiriendo a que Eva venía a suplir y a complementar a Adán en las necesidades que él tenía. Ahora, según Dios mismo, ¿cuál era la principal necesidad de Adán? Pues él necesitaba compañía. Él necesitaba una compañera, porque no era bueno que estuviera solo. Ese era el diagnóstico de Dios y la solución de Dios. Ahora esto, mis hermanos, es muy interesante, porque cuando Dios ha dicho esto, Dios no crea de manera inmediata a Eva, sino más bien después de que Dios dijo, es necesario hacerle una compañera a Adán, lo que Dios hace es que trae a los animales para que Adán les ponga nombre. Ahora eso lo puede ver allí en su Biblia. Pero esto que Dios hace, mis hermanos, solamente es para mostrar la necesidad que había en Adán. Y que esa necesidad no podía ser llenada por ningún otro ser. Aunque estos animales fueran de ayuda para el trabajo, porque los animales que Dios puso delante de Adán para que les pusiera nombre, por el texto hebreo sabemos que eran los animales domésticos. ¿Sí? A lo mejor había por ahí un caballo, un buey, una vaca, que eran animales que el hombre iba a utilizar como ayuda para su trabajo, cómo transportarse, cómo arar la tierra, etcétera. Pero dentro de esos animales, ninguno podía llenar la necesidad de Adán, aunque le fueran útiles para el trabajo. O tal vez Adán hubiera podido haber tomado alguna mascota, como hoy en día hacen algunos hombres o mujeres que no se quieren casar. Pero incluso la presencia física de aquellos animales no ayudaba a suplir la necesidad de compañía de Adán. Y mis hermanos, esto era por una razón.
Porque Adán tenía necesidad de alguien complementario en lo físico, pero también en lo intelectual, pero también en lo espiritual. Por esto Dios hizo a Eva idónea para Adán, porque ella iba a llenar su necesidad de compañía en toda la extensión de la palabra. Ahora, yo quiero que tome eso en cuenta, porque eso tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad, mis hermanos, no solamente es físico, no solamente es algo físico, es algo que tiene que ver también con lo espiritual, con lo emocional, incluso con lo intelectual. Ahora, inmediatamente después de que Dios crea a la mujer y la trae a Adán, y Adán se maravilla, lo siguiente que encontramos está ahí en el versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto, mis hermanos, es la ley de la vida de los hombres. De manera, mis hermanos, que volvemos aquí al asunto de la sexualidad. Porque el hombre deja a sus padres para unirse a su mujer. ¿Y luego qué? Pues luego dice la Biblia, y serán una sola carne. Y además, si vamos al verso 25, el texto añade que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, ser una sola carne, mis hermanos, significa una unión sexual. En primer término, aquí se está hablando de una unión sexual. Y luego se dice que estaban desnudos, y para ellos era normal. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán y Eva cada día podían vivir su sexualidad juntos, dentro de ese vínculo que Dios les había creado, que era el matrimonio. Y para ellos era normal, no era necesario todavía que tuvieran hijos aquí, no los tenían, pero podían vivir su sexualidad de manera normal. De manera, mis hermanos, que Adán y Eva fueron diseñados para complementarse físicamente, intelectualmente, espiritualmente, y su compañerismo más completo se expresa mediante la unión sexual. Esto, mis hermanos, es la institución del matrimonio dado por Dios mismo. Ahora, yo quiero aquí recalcar, mis hermanos, que el compañerismo resuelve la soledad del hombre y que ese compañerismo implica la práctica de la sexualidad con la mujer. No es aquí solamente un asunto de procreación, sino de la expresión más profunda del amor que se da en el matrimonio. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos que a causa del pecado, todo en el hombre y en la demás creación se vio afectado en gran manera. Y por supuesto, la sexualidad no es la excepción. Sin embargo, a pesar, mis hermanos, del pecado, y a pesar de que los hombres comenzaron a partir de entonces a hacer uso incorrecto y desviado de lo sexual, sin embargo, el sexo en el matrimonio, tal como lo había instituido Dios, siguió siendo bueno. Siguió cumpliendo su función de traer gozo y acercamiento en una pareja casada. Además, obviamente, de que esa pareja puede procrear hijos. Ahora, ¿cómo sabemos, mis hermanos, que el matrimonio fue preservado? Y que aún en medio de una generación pecadora, caída en las peores perversiones sexuales, Dios preserva el matrimonio y sigue cumpliendo con su función. Porque cuando al Señor Jesús se le preguntó acerca de esto, Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Macho y hembra. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que el Señor, miles de años después de la caída, vuelve a reiterar
que el matrimonio es el vínculo correcto para la expresión sexual, que a pesar de que entró el pecado, el matrimonio sigue resguardando de alguna manera que la sexualidad se practique de manera correcta y no de las formas pervertidas que habían entrado en el mundo a causa de la caída. El apóstol Pablo en Efesios 5:31 repite la misma fórmula. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que esto está reiterado miles de años después de que Dios lo había dicho en el huerto del Edén. Mis hermanos, aún en la condición caída, el matrimonio creado por Dios continúa funcionando. Es por medio del matrimonio que la sexualidad humana tiene su expresión correcta. Pero escuche esto. Fuera del matrimonio es pecado. Fuera del matrimonio es pecado. La Escritura contiene, mis hermanos, menciones respecto de lo sexual en casi todos sus libros. ¿Sabía usted eso? La sexualidad, mis hermanos, juega un papel tan importante que casi en todos los libros de la Biblia se menciona. Ya sea mostrando lo correcto según el plan de Dios, o mostrando lo que debemos evitar respecto a una mala práctica de lo sexual que ha sido torcido por el pecado. Por ejemplo, quiero que escuche la exhortación que encontramos allá en el libro de Proverbios. Y aquí le quiero comentar algo. Mire, se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Porque en este caso, usted sabe que a menudo les leo algunos pasajes de esta versión, porque utiliza un lenguaje mucho más actual. Pero en este caso también traduce de forma muy literal el hebreo. Ahora, la Biblia, mis hermanos, cuando habla de la sexualidad, lo dice pues con todas sus palabras. Y yo sé que hay muchos que piensan que en la Biblia, o que la Biblia mencione de cosas sexuales, pues no, como que eso a veces nos da un poco de miedo o nos asusta. No es así, porque el sexo es creación de Dios. Y en el pasaje que yo le voy a leer se va a dar cuenta que en algunas partes habla de manera explícita, traduciendo directamente del hebreo. Ahora le comento esto porque ya en una ocasión me tocó. Estaba yo yendo a dar algunas charlas para matrimonios no creyentes, pero que la idea era traerlos a Cristo. Y estaba trabajando con un psicólogo, que él los tenía en terapia por cuestiones matrimoniales, pero me invitaba a mí para que les diera la parte bíblica, y una vez tocando este tema de la sexualidad, bueno, aquellas personas tal vez pensaban que, pues, nos va a hablar de la Biblia, pero cuando hablamos de la Biblia y de la sexualidad, tal como lo dice la Biblia, terminaron un poco asustados, y el psicólogo me dijo, oye, como que es un poco fuerte, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, pero pues la Biblia es lo que dice. Entonces, escuche usted cómo la palabra de Dios sigue hablando de la sexualidad dentro del matrimonio como lo correcto y fuera del matrimonio como lo incorrecto. Dice Proverbios capítulo 5, a partir del verso 15, escuche esto: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Pero obviamente, mis hermanos, Proverbios está hablando aquí a través de metáforas. Pero yo espero que usted se dé cuenta que está hablando en términos de sexualidad, aún por medio de metáforas. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma.
Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Ahora, yo quiero que te des cuenta que el texto de Proverbios está exaltando la sexualidad en su marco correcto, que es el matrimonio. De hecho, está ordenando que el hombre y la mujer se gocen en vivir su sexualidad dentro del matrimonio, porque allí van a encontrar plenitud de su vida en compañía y de su vida sexual. E incluso, mis hermanos, nos menciona que hacerlo fuera del matrimonio, eso es incorrecto, es pecaminoso y conduce al hombre hacia la destrucción por su falta de autocontrol. Así que en un solo texto encontramos ambas cosas. Ahora, me llama la atención que la Biblia llama a la esposa en varias ocasiones la mujer de tu juventud, como lo hace aquí. Porque, mis hermanos, yo creo, por lo que acabamos de ver en Génesis, por lo que encontramos aquí, que el hombre vive etapas en su vida, pero son etapas de alguna manera temporales, como la adolescencia, parte de la juventud. Pero a final de cuentas va a llegar el momento donde se una a su mujer. Y ese es su estado normal, su estado completo. Antes de eso está incompleto. Cuando llega al matrimonio está ya completo. Y se espera que el hombre llegue a ese estado completo desde su juventud. Y una vez más, la Biblia viene a corregir ideas que no son correctas. Porque el día de hoy se piensa que para que tú te puedas casar como varón, pues se te dice una y otra vez, pues primero termina tu carrera. ¿Cómo te vas a casar si no has terminado tu carrera? Bueno, está bien mi carrera, ya termino mi carrera. Ahora ya me voy. No, pero todavía no te cases, ahora consíguete un buen trabajo. ¿Cómo te vas a casar si no tienes un buen trabajo? Bueno, está bien, un buen trabajo. Ya me voy a casar. No, todavía no. Ahora consíguete una casa. ¿A dónde vas a llevar a tu mujer si no tienes una casa? Bueno, pues ya tengo 40 años y todavía no tengo una casa. ¿A qué horas quieren que me case? Pero mis hermanos, Dios es sabio. Dios llama a la esposa la mujer de tu juventud. Y no sé si ustedes han pensado alguna vez, ¿por qué Dios diseñó al cuerpo en cuanto a su sexualidad con la capacidad de experimentar una sexualidad y de reproducirse desde una corta edad? Una mujer puede ser fértil desde los 12 años aproximadamente, algunas antes, algunas después. Y los varones también desde muy jóvenes. ¿Por qué Dios hizo eso si Dios no había pensado en que el hombre pudiera unirse a una mujer tan joven? Bueno, yo debo decirles que en la antigüedad sí se casaban muy jóvenes. Había matrimonios de 14, de 15, de 16 años. La mujer de tu juventud. Porque, mis hermanos, el hombre está pleno y está completo cuando se une a su mujer en matrimonio. Y no hay una edad determinada para eso. Yo creo que el sistema mundano ha venido retrasando el tiempo del matrimonio. Y eso da lugar, obviamente, a prácticas como la fornicación, como la masturbación, como estarse quemando, como dice el apóstol Pablo. Pablo dice, ¿por qué te estás quemando? Cásate. Entonces, mis hermanos, en el matrimonio el hombre halla su complemento, encuentra la satisfacción a sus necesidades físicas, emocionales, intelectuales, espirituales, y todo eso, mis hermanos, se da dentro del ámbito de lo sexual. Porque la práctica sexual, mis hermanos, es algo más que solamente lo físico. Es más que solamente usar el cuerpo de manera mecánica, como el diablo y el mundo quieren hacerlo creer. La sexualidad, mis hermanos, es un asunto que se puede vivir en plenitud, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. No solamente es físico. Pero no sé si tú te habías dado cuenta que el diablo siempre hace esto.
Mira, de todas las cosas buenas que Dios ha hecho, el diablo crea una falsificación. Y en esa falsificación engaña a los hombres. Y la sexualidad no es, mis hermanos, una excepción a la regla. El diablo ha creado su propia falsificación de lo sexual. Y hoy en día, en eso que se conoce como pornografía y que está al alcance de todos, el ser humano ha llegado a pensar que el sexo es solamente un asunto físico, mecánico y que se puede realizar y que no pasa nada, no te afecta en nada, solamente una satisfacción física. Pero mis hermanos, esto en la Biblia, volviendo otra vez a la Escritura, encontramos que no es así. No solamente es un asunto mecánico y físico. El ser humano, mis hermanos, y quiero llamar su atención a esto otra vez, el ser humano no está dividido en partes. No tiene una parte espiritual, una parte emocional, una parte física. De hecho, yo quiero decirte, y ojalá que se grabe esto en tu mente, que si se llegan a mencionar estas partes, es solamente para cuestiones de estudio. Pero el ser humano, escucha esto, el ser humano es cuerpo. El ser humano es espíritu. El ser humano es mente. Es un ser integral. No está compuesto de partes, es un ser integral. Dicho de otra manera, el ser humano no tiene un cuerpo. Él es un cuerpo. No tiene un espíritu. Él es espíritu. Por eso lo que tú haces en el plano sexual, lo haces con todo tu ser y tiene repercusiones más grandes de lo que tú te imaginas. Mira, dice Bernardo Stamateas, un sexólogo clínico, también con estudios de teología, y hablando acerca de la importancia del contacto físico en la formación de nuestra identidad, dice lo siguiente, y quiero que pongas atención en esto. Cito, existe en nosotros el deseo de mirar nuestro cuerpo y de explorarlo, de tocarlo. Asimismo, el deseo de mirar el cuerpo del otro también. La curiosidad aparece en todo ser humano. Quienes hacen moda saben esto. Los elementos con los que adornamos nuestro cuerpo se transforman en una extensión del mismo. Un sombrero, una joya, etc. Es tan intenso esto que incluso modifica nuestra imagen corporal. Hace falta descubrir que nuestro cuerpo está y que somos cuerpo. Aprender a usarlo plenamente desde su función creadora y lograr la exteriorización de sentimientos, afectos e ideas. La importancia del contacto físico es impresionante. El cuerpo tiene memoria y habla, pide, siente. Cuando una persona necesita ser tocada o acariciada, el cuerpo lo dice y lo dice bien fuerte. Y aquí cierro el paréntesis de esta cita. Mis hermanos, somos cuerpo. No es que tengamos un cuerpo como algo accesorio. Somos cuerpo, somos espíritu. Por esto la sexualidad va más allá de las relaciones sexuales. Tiene que ver con la forma en cómo percibimos nuestra apariencia, cómo nos arreglamos, las maneras en que nos comportamos, cuando tenemos necesidad del contacto físico, cómo es nuestra manera de comportarnos. Y algo importante es que los contactos físicos siempre van a quedar en nuestra memoria. Sea bueno o sean malos, van a quedar en nuestra memoria. Mire, por eso es que es tan difícil superar ciertas prácticas cuando se vive en una forma torcida la sexualidad. Por ejemplo, cosas como la masturbación, la fornicación o el adulterio son difíciles de superar, porque aun cuando se haga el intento de dejar de practicar estas cosas, sus efectos en nuestra mente pueden continuar por muchos años.
Es decir, que aunque ya no lo practiques, en tu cabeza se va a estar una y otra vez recordando esas cosas, porque tu cuerpo tiene memoria. Mira, de hecho esto es algo asombroso, porque los efectos de la sexualidad se viven a nivel mental, emocional, físico también. No sé si usted ha escuchado el término telegonia. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, déjeme comentarle algo que es asombroso. Ya desde el tiempo de Aristóteles se pensaba esto, de hecho él fue el que comenzó con esta idea, de que una hembra podía guardar en su cuerpo la información genética de los machos con los que se había apareado. Y durante mucho tiempo se pensó que era solamente una teoría que tenía Aristóteles. Hasta que más recientemente, un investigador, probando con equinos, se dio cuenta que cruzando a una hembra con una especie de cebra y habiendo tenido por ahí un híbrido entre caballo y cebra, después tomó a aquella hembra y la cruzó con un caballo árabe. Y también tuvo una cría, pero ¿qué creen? Que la cría tenía rasgos del macho anterior, de la cebra. Y entonces otra vez se comenzó a pensar en este asunto de la telegonia. Y se comenzaron a hacer experimentos, investigaciones. Y se descubrió que en insectos esta era una realidad. Que una hembra guarda la información genética de los machos con los que ha tenido sexo, con los que se ha apareado. De manera, eso está en investigación todavía, que pudiera ser que una mujer que ha sido promiscua y si un día llega y por fin se casa, puede resultar que los hijos que tenga con su marido no se parezcan a su marido, sino a alguno de sus amantes anteriores. Porque la sexualidad tiene repercusiones de muchas maneras. En lo físico, en lo intelectual, en lo espiritual. No es solamente un asunto mecánico. Pero mis hermanos, de la misma manera que hay efectos malos, también los hay buenos. Cuando el contacto físico se da en un marco correcto. Y el ser humano ha sido creado, mis hermanos, para tener contacto físico. Desde que los hijos nacen y tienen contacto con la madre o con los padres, ese ser humano crece de una manera correcta, pero cuando carece de eso, pues lo va a manifestar más adelante. Mis hermanos, no podemos nosotros pensar como los filósofos antiguos, que el cuerpo está separado del espíritu y lo que hagamos con el cuerpo no importa. Claro que sí importa, porque tu cuerpo eres tú mismo. Y en la manera en que Dios nos creó, Él pensó que fuéramos seres tanto físicos como espirituales por siempre. Ese era su plan y sigue siendo su plan. Mira, no es que cuando tú te mueras vas a ser como un fantasma semitransparente o como una especie de ángel y que cuando te vayas allá te van a dar una arpa y te van a salir alitas. Eso no es así. Dios ha determinado que un día vamos a morir, pero también ha determinado que un día nuestros cuerpos van a resucitar y que vamos a poder estar completos por la eternidad, cuerpo y espíritu. Es por eso, mis hermanos, que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, lo hizo en un cuerpo físico real, como un hombre completo, porque Él cuando estuvo en la cruz rescató en nosotros no solamente nuestro espíritu, sino rescató también nuestro cuerpo, nos rescató en nuestra totalidad. Nosotros fuimos salvos por Jesucristo completos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque eso significa que tu cuerpo y tu espíritu ahora le pertenecen al Señor. Él pagó un precio por eso. Él te salvó completo, cuerpo y espíritu, y ahora es propiedad del Señor. No solamente tu alma, tu cuerpo también. Y eso significa que todo lo que haces físicamente, intelectualmente, espiritualmente,
debe estar enfocado a glorificar a tu Señor. Y mis hermanos, eso quiere decir que en el plano sexual tú también tienes que glorificar a tu Señor. Tienes que vivir tu sexualidad en el marco correcto. Esa es la única manera en que tú puedes glorificar a Cristo, viviendo tu sexualidad en el marco correcto. ¿Cuál es ese marco? El matrimonio, no hay de otra. Fuera del matrimonio, toda práctica sexual es pecaminosa. Así que ahora ya vamos a terminar, quiero que escuche a Pablo. En ese pasaje que se leyó al principio en 1 Corintios 6:12. Pero quiero que escuche este pasaje desde la Nueva Traducción Viviente. Me parece interesante cómo traduce las palabras de Pablo. Se lo voy a leer. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Mis hermanos, en la iglesia de Corinto había quien pensaba que así como el acto de comer es algo pasajero, que se realiza con el cuerpo, pero que no tiene más trascendencia, es algo pasajero, es temporal, así lo sexual también no tenía gran importancia. Era algo pasajero y no pasaba nada con practicarlo. Pero Pablo aquí les aclara que no es así. Pablo deja en claro que a Dios le importa lo que tú haces mediante tu cuerpo físico, porque Él nos creó de esa manera como seres físicos y espirituales, para tener una comunión con Él, pero no nos creó para utilizar nuestra persona, nuestro cuerpo, en cosas pervertidas. Por eso dice Pablo que Dios no creó nuestro cuerpo para la fornicación. Ahora, en esa reflexión que Pablo hace aquí, él te dice que ese cuerpo que tienes ahorita es el mismo cuerpo que Dios va a resucitar un día. Y que un día ese cuerpo glorificado va a ir a la gloria con Dios. Si eso es así, ¿por qué utilizas tu cuerpo para fornicar, para pecar, para vivir de una manera pervertida aquí en la tierra? O sea, hay gente cristiana que vive como si no estuviera pensando en lo que Dios ha hecho en él y para qué el Señor lo ha destinado en la eternidad. ¿Cómo puedes utilizar tu cuerpo de esa manera? Dios quiere tu cuerpo para su gloria. De hecho, tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen a Él. Ahora, es por esta razón, mi hermano, que a la iglesia se le llama esposa de Cristo. Porque la iglesia es una con su Señor. Así como el hombre y la mujer en el matrimonio llegan a ser una sola carne. Para Pablo es inaudito que un cristiano llegue a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
ya sea que estés soltero o que estés casado, fuera del matrimonio es pecado. Porque si se diera esa situación, estarías uniendo tu cuerpo que le pertenece a Cristo y que es parte de Cristo ahora con una mujer pecadora, promiscua. Pablo le llama aquí una prostituta o una ramera. Y la idea que Pablo está transmitiendo es una idea fuerte, de hecho es perturbadora la idea. Pablo está diciendo, cada que sostienes una relación sexual pecaminosa, estás haciendo que Cristo participe de eso. Si tú tienes sexo fuera del matrimonio, estás incluyendo a Cristo en esa perversión, porque ahora tú eres uno con Cristo. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás, dice Pablo, que esto nunca suceda. Eso, mis hermanos, es abominable delante de Dios. Huyan del pecado sexual. Huyan, así como José huyó de la mujer de Potifar que lo quería seducir. Nosotros también tenemos que huir de la tentación del pecado sexual. Hay un marco correcto para practicar la sexualidad en toda su plenitud, con todo el gozo, con toda la bendición de Dios. Pero fuera de ese marco, Pablo dice, huye. Porque dice, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirle que esta parte del texto es un poco problemática de entender. Y es problemática porque dice Pablo que el pecado sexual es el único pecado que afecta al cuerpo, los demás pecados están fuera de él. Pero realmente esto no es así en un sentido literal. Hay otros pecados que también afectan al cuerpo y lo destruyen. Por ejemplo, la borrachera, ¿no? Por ejemplo, la gula, si tú comes de una manera desordenada, desmedida, vas a dañar tu cuerpo y eso también es pecaminoso. Por eso yo creo, mis hermanos, que debemos entender las palabras de Pablo aquí, tocante al cuerpo, en un sentido más integral. Ahora, yo quiero, para entender esto, que usted note verso 19, cómo Pablo se expresa, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ¿dónde dice? En vosotros. No dice en tu cuerpo, sino en vosotros como persona. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Sí? O sea, tu persona ya no te pertenece, le pertenece a Cristo. De manera, mis hermanos, que aquí hay una igualación entre el cuerpo y la persona. El cuerpo es templo del Espíritu, porque el Espíritu está en ¿dónde? En ustedes como persona, no solamente como cuerpo. El pecado sexual, entonces, si lo entendemos de esta manera, afecta a la persona, no solamente al cuerpo, a la persona, como ningún otro pecado. Afecta al hombre como un ser integral. El pecado sexual afectará tu mente, tus emociones, tu espíritu, también tu cuerpo, y los va a destruir. Y esto, mis hermanos, no lo hace ningún otro pecado de la manera que el pecado sexual lo hace. Porque a diferencia de otros pecados, el pecado sexual penetra hasta lo más profundo de la persona humana. Mis hermanos, concluimos. ¿Qué aprendemos hoy? Aprendemos que Dios creó el sexo, nos hizo ser seres sexuales, pero puso un marco correcto donde vivir esa sexualidad. Es decir, en el matrimonio. Mi hermano, si eres joven, eres jovencito y estás pasando por tentación sexual, piensa en casarte. Y ya sé lo que te van a decir. Termina tu carrera, consíguete un... La palabra de Dios dice otra cosa. Y ya estás batallando con eso, empieza a hacer planes para casarte. Sin duda que Dios va a proveer. El marco correcto es el matrimonio. Por otro lado, mis hermanos, aprendemos
que fuera del matrimonio cualquier práctica sexual es pecaminosa. Huye de la perversión sexual. Tienes que recordar que ahora en Cristo tú ya no te perteneces, tu persona ya no te pertenece. Y tú no vas a querer involucrar a Cristo en prácticas sexuales inmorales. Eso es algo espantoso. Ten cuidado con eso. Mis hermanos, esta es solamente una predicación de forma general para abordar la sexualidad, para poner algunos planteamientos como base. Pero más adelante vamos a volver a este tema. Y ya hablaremos de cosas muy puntuales y cómo batallar contra ellas. ¿Sí? La pornografía, la masturbación, la fornicación, etc. Lo iremos viendo más adelante. Por lo cual yo le pido que vuelva a escuchar esa predicación, repásela, tome notas, para que podamos entender lo que viene más adelante. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.